Adolf Tobeña, el doctor Tobeña, es el autor de Neurología de la Maldad, el libro editado por Plataforma y que nos permite tener un punto de partida a la hora de conversar sobre la maldad. ¿A usted le llama la atención la gente mala? Bueno, me llama la atención la gente mala y la gente menos mala y la gente buena y la gente bonachona. Yo tengo la obligación de sentir curiosidad sobre las tipologías del carácter, del temperamento. Pero la curiosidad, ¿porque es ser humano o porque es catedrático de psicología médica y psiquiatría? Por eso, por oficio. Por oficio. Sí. ¿Y en el oficio descubre muchos malos? No, la verdad es que no. ¿Hay menos de los que parece? No, porque en mi oficio, en realidad, yo soy un profesor de universidad y un investigador que no hago clínica desde hace 35 años y, por lo tanto, no tengo que enfrentarme a ellos con regularidad, solo a los del gremio académico que no reúne grandes malos. También hay alguno, porque las proporciones también se mantienen ahí, pero no es un gremio donde dominen los tiburones o los perversos o los torturadores. O sea, hay una expresión o una especie de pensamiento continuo de todos tenemos un lado malo. No, esto es un error. Esto es un error. ¿Sí? Sí, que además sirve para perdonarlo todo. Porque si todos tenemos un lado malo y todos podríamos llegar a hacer cualquier cosa, sirve para generar posibilidad de perdón. No. Hay gente con una propensión hacia la crueldad, la tortura y el goce en el daño físico más terrible o en el prejuicio económico o moral o de reputación que se sitúan en un extremo. La mayor parte de la gente lleva propensiones perjudiciales hacia los demás y propensiones generosas, cooperadoras y leales y bondadosas. Pero también hay otro extremo de gente muy bondadosa, que necesitan enormes irritantes o enormes dosis de sufrimiento, de tortura o de humillación para responder. Es decir, que no todos llevamos un lado malo. No. Pero cuando uno se encuentra con un violador como el que sentenciaron en Madrid hace unas semanas, el violador de Ciudad Lineal, al que le condenaron con 70 años, y uno repasa la historia de lo sucedido con esa persona, con ese señor y las niñas a las que buscaba y se las llevaba a un apartamento para violarlas, ¿cómo es posible entender ese acto de un ser humano? ¿Ha perdido los referentes? ¿Ha perdido los referentes morales? No, pero este es un caso relativamente sencillo, Este no plantea grandes problemas, la verdad. Esto es un caso de depredación sexual, de perversión sexual, que genera mucho daño en criaturas, pero que no ha generado ninguna muerte. Los hay mucho peores, Los hay que además de abusar sexualmente y haciendo mucho daño e infligiendo memorias que van a perdurar de sufrimiento, los hay que además torturan y matan, y en serie, de este tipo, sobre criaturas y por un impulso sexual desviado y desmedido. Esto lo tenemos bien estudiado, se puede diagnosticar bien e incluso se puede tratar. ¿Sí? Sí, es de los casos en que esto se puede atenuar y prevenir, modulando el deseo sexual anómalo. Y esto lo podemos hacer. Les costó mucho a los jueces, a los abogados, incluso a los bioéticos y a los filósofos aceptar que tocáramos eso porque afecta a la autonomía personal. Estamos tocando con moléculas, elementos de la libertad individual, y de ahí que les costara tanto, pero ahora ya lo han aceptado. Y en las condiciones adecuadas y cuando se decide mediante las comisiones de expertos, se ponen tratamientos que además no pueden manipularse porque duran los efectos 3 meses, 4 meses mediante inyecciones de acción crónica, y eso se puede modular bastante. Y si además se les añaden pulseras para saber dónde están los individuos en cada momento y tal. Es decir, la tecnología química molecular
y física ayuda mucho para contener determinadas maldades tortuosas, en algunas tipologías. ¿Ellos quieren? Sí, en muchos casos lo quieren, lo solicitan porque saben que por su cuenta, eso que llamamos la fuerza de voluntad, la capacidad de control, no lo van a conseguir si la tentación es muy fuerte. ¿Los maltratos de maridos a mujeres o de mujeres a maridos? Eso no lo vamos a corregir nunca del todo. Eso va a perdurar in secula seculorum. Es un error monumental pensar que la violencia doméstica, la violencia de género, o que ahora eso lo llaman violencia machista, y que no por poner adjetivos cambiantes esto se va a corregir. No. Los litigios de pareja van a continuar siempre. Siempre. Los episodios de conflicto con discusiones, abusos verbales, humillaciones, gestos, amenazas, esto es cotidiano y le ocurre a miles de millones de parejas que tienen que vivir cotidianamente con problemas. Cuando esto se convierte en un problema severísimo es cuando hay lesiones repetidas, reiteradas, que producen daño físico o moral o que anuncian incluso muerte. Y que las hay por los dos lados. Atención, las cifras españolas dan en los últimos decenios que la violencia de género produce el 70% de muertes lo hacen señores que matan señoras, pero el 30% son señoras que matan señores dentro de la pareja. Pequeñas variaciones cada año, pero las cifras judiciales y policiales van diciendo eso. Digamos que eso pequeñas variaciones porque estamos en una punta y estamos en uno de los países con cifras más pequeñas de todos los del mundo. Es decir, que en esta cuestión estamos al nivel de lo mejor que se puede estar en el mundo, mucho mejor que Suecia, que Noruega, que Dinamarca, que Finlandia, que la Gran Bretaña, que por supuesto Estados Unidos y tal. Es decir, que esto es un asunto que aspirar a que no se produzca jamás probablemente es un mito. Dígame, porque es obligatorio después de haber leído su Pero libro. de estas cosas yo en el libro creo que ni hablo. Ya lo sé, pero a mí me interesan y por eso le pregunto. Pero ahora sí que hay una cosa que está en el libro. ¿Cuál es el papel del gen MAOA? Bueno, el gen MAOA, o MAOA, que nosotros llamamos el MAOA, este sí que sale en el libro, poquito, pero sale, porque es uno solo de las docenas y docenas y docenas y docenas de genes que prescriben propensión combativa, propensión agresiva, propensión violenta. Pero insisto, es uno más, es el más famoso, porque es el primero que se detectó y como se detectó a partir de datos que fueron sorprendentes, pues los periodistas le llamaron el gen guerrero. No hay tal. No hay gen de la guerra, no hay gen de la maldad. Hay centenares de genes que prescriben rasgos como, por ejemplo, la agresividad o la irascibilidad. Es decir, ante un pequeño irritante, saltar demasiado. Y ponerse cerca de presentar conducta lesiva físicamente para los demás. Y hay genes para la insensibilidad ante el dolor ajeno. Y hay genes para la dominancia. Y hay genes para la ambición. Y hay genes para tener el ritmo cardíaco bajo ante cualquier circunstancia. Muy bajo. Y hay genes para que no se te pongan en marcha las hormonas del sufrimiento ante cualquier circunstancia. Si tú empiezas a tener cohortes de genes, abanicos de genes, que reúnan todas estas características, y esto es muy poco habitual, entonces estás más cerca de poder ser un individuo o una individua peligroso. Cuando uno siente que es un individuo o individua peligroso, peligrosa, ¿qué tiene que hacer?
estos individuos en general suelen aprovecharse de ello, porque todas estas cosas que yo he dicho, la dominancia, la ambición, la irascibilidad, la irritabilidad, la ausencia de miedo, la ausencia de ritmo cardíaco ante circunstancias comprometidas, esto suele ser una ventaja en la competición humana y lo convierten en ventaja. Se aprovechan de los demás, no siempre haciendo daño físico, a veces haciendo daño económico, Por lo tanto, ellos no acuden a nada. Son los demás los que tienen que levantar banderolas rojas. El doctor Adolf Tobeña, Neurología de la maldad. Este es el libro que ha publicado, su penúltima obra, porque ya hay otra que él ha escrito, pero que nos... Que es por encargo, Este es un libro por encargo de juristas, de jueces y abogados de Barcelona, de Bilbao, de Madrid, de Sevilla, que me empezaron a pedir que les ilustrara, porque les va a ser progresivamente útil, sobre los conocimientos que vamos acumulando sobre los mecanismos malévolos en cerebro. Interesante. Lo es, de verdad. Interesante. Porque indica que la profesión judicial se ha dado cuenta que ese tipo de conocimientos les va a ser útil. Está bien. Yo se le agradezco que esté con nosotros, que esté en el próximo programa de Millennium y también por poner en comunidad, en comunicación, sus conocimientos aprendidos en la universidad, en el laboratorio y que de todos ellos nos podamos beneficiar. Un placer. Gracias. Lo mismo.